Buenos días, saludos a todos los seguidores de Alexander Laza. El día de hoy estoy haciendo un video sobre la continuación de San Pedro y les quería enseñar esta piedra que grabamos por iniciativa de Ser Daniel. ¿Sí? Él nos sugirió en su página, tiene una página. Bueno, hay una página donde pueden checar, se llama divergem.net, y allí hay algunas de las piedras que varios de los lectores de Ser Daniel hemos decidido pues a colaborar, ¿sí? Esta piedra dice Bialdu Sarve, y aquí dice Iseki Searo Anale Velei. Bialdu Sarve es el enviado. Sarve es Dios ve, el enviado de Dios, ¿va? Y Iseki Searo es haz de luz, Searo para siempre. Anale es en los anales de los Vele, Velei. Bueno, ya he hecho algunas dos más, están en otro lado, luego se las enseño. Y pues les invito a si ustedes gustan colaborar, también pueden allí ver en qué cómo se puede hacer, ¿no? Es bien fácil, nada más agarramos un texto que queremos hacer y lo hacemos, ¿no? Con paciencia. Bueno, dice, nos quedamos con Peiduru. Dice, en los pueblos y ciudades atravesados propaga sus conocimientos y la buena nueva, bien acogido por unos y otros. Estos a su vez llevan sus palabras a pueblos más apartados de su ruta. Finalmente, Génove lo ve arribar rodeado de una enorme multitud. Peiduru asegura a las gentes que le escuchan con avidez y entusiasmo que el Mesías va a llegar pronto a la ciudad de Roma, pues allí seguramente aparecerá, al estar así escrito. Por todo lo cual, los años de vida del tercer imperio de los pares se consideraban como muy contados. Tito, bastante molesto por toda esa propaganda que no cesaba de sonar a los oídos de los ciudadanos romanos y de los componentes de su ejército en lucha constante contra los Vere y sufriendo muchos reveses, imagina un diabólico plan. Al ser sobre todo los marinos de Génove, o sea, hoy Génova, quienes trajeron esas informaciones de los Vere, serían ellos, de parte de Tito, los que irían a ofrecer a Daki el trasladarse a Roma. Así podría mejor esperar a su Mesías. Si Dios aparecería en Roma, ¿por qué esperarle en Genou? O sea, en Génova. ¿No sería mejor hacerlo en la misma Roma? La misiva de Tito asegura al profeta que tal invitación no comporta peligro para su persona, pues una vez al lado de su Dios, ninguna fuerza podría oponérseles. Este era su diabólico plan, hacerle creer que no corría peligro, ¿verdad? Los enviados de Tito añaden, si la profecía de la Biblia le indica que con toda seguridad el Mesías llevará el nombre de Roma en su denominación o apellido familiar. Este es un dato importante porque el nombre de Roma lo llevaban los Romanov, ¿sí? De hecho significa eso, o que vienen de Roma, ¿no? De Roma, Romanov. Esto significa sin lugar a duda que sería oriundo de la ciudad de Roma, aunque era difícil para ellos, los romanos, entender cómo miles de años antes de su fundación y de ser denominada por Didier el Chato con su ortografía actual, la Biblia le podía referirse a aquella ciudad. O sea, ese nombre de Roma ni siquiera existía cuando fue escrita la Biblia, ¿no? Por eso no lo podían entender nadie, ¿no? Y esa es una prueba, ¿no? de la autenticidad de la Biblia, ¿no? Los pares y lores convenían que si efectivamente el Mesías tuviera alguna relación con el nombre de Roma, las antiguas escrituras
eran realmente bien sabias, y de aquí en adelante, si las cosas se desarrollaran como Peiduru aseguraba, todas las gentes, tanto Bere como Payos, se verían obligadas a creer en sus profecías y conformarse a los dictados de Dios. Ante la importancia enorme que supondría esta victoria pacífica sobre los pares y demás Payos, Peiduru cayó en la trampa. Aceptó trasladarse y quedarse voluntariamente en Roma, tan seguro estaba se cumpliría todo cuanto estaba escrito en la Biblia e Iliade. Tito, para mejor engatusar a las gentes creyentes de su naciente imperio, lo recibió muy bien en el Senado, y luego de escucharle con mucha atención, le dijo que si se sentía capaz de encontrar al Mesías en las calles de Roma, le daba vía libre por toda la ciudad para buscarlo. Cuando lo hallase, si lograra convencer al Senado y a él mismo de que la persona presentada es realmente el Mesías, ellos creerían en la autenticidad de la profecía anunciada por él. Seguidamente darían las órdenes necesarias para cambiar de inmediato la religión oficial del imperio, adoptándose por parte de los Payos una religión pidiendo constantemente perdón al Dios B por todos los pecados cometidos hasta entonces, porque entonces, solamente entonces, admitirían que un gobierno pagano es una blasfemia a Dios Todopoderoso. Tito no temía ocurriese algo semejante, pues tenía en su poder una copia muy antigua de la Biblia, dando como límite fatal de la muerte del Mesías una fecha muy cercana a los 5555 años después de la elección, entre paréntesis 2006 de esta era. Según el cálculo de Alexandre, salvo que por ser asesinado se adelantara esta fecha, o al revés, y por propia voluntad del Mesías, y para mejor ejecutar su juicio final, lograra atrasarla de unos pocos años. Si ven, esto aquí explica el por qué también ni se adelantó, además tampoco se ha producido, ¿no? Se podría adelantar si hubiera sido asesinado. Él no fue asesinado, ¿sí? Eso también es un detalle importante, porque no fue asesinado porque también le tuvieron miedo, ¿no? Como a Alexandre cuando fue amarrado. Cuando fue amarrado al árbol, casi ya hasta que estaba muerto, ¿sí? Lo bajaron, lo desamarraron y lo colgaron debajo de un puente. Dice que estuvo colgado al puente durante todo un día en Los Payos, versión 1997, que les recomiendo, si pueden buscar ese libro, busquen, es Los Payos, Alexandre Eleazar, 1997, búsquenlo, les recomiendo que lo lean, ¿sí? Porque en ese libro hay muchos datos de la muerte de Alexandre Magono, o sea, de Dios B, Alexandre, ¿no? Y fue amarrado, fue colgado, primero fue amarrado hasta que murió de sed y de hambre. Después, cuando ya estaba por sucumbir, lo colgaron porque le tenían miedo de matarlo, no se atrevían ni a matarlo, ¿sí? Tenían miedo de que reviviera, si de repente se moría, verlo volver a recobrar vida. Tenían miedo hasta de eso y por eso lo colgaron. Dice en Los Payos, era un problema de física muy fácil de resolver. Sin tener pues oxígeno, pues si revivía volvía a morir, ¿no? Por eso tampoco fue asesinado, ¿sí? Y si no ha sucedido aún, es porque es para mejor lograr su juicio final. A lo mejor también necesitaba que pasaran cosas para poder conocerlos hasta qué punto serían capaces de llegar, ¿no? Estos payos modernos, ¿no? Dicha cifra era la que Daki no pudo leer correctamente por estar expuesta según las reglas de la escritura Anere. Eso también es importante, porque la escritura Anere es una escritura muy particular, tiene unas pautas, ¿sí? No es muy fácil. De hecho, hasta Eleazar mismo, él dijo que cuando él descifró esa lengua, sentía que su mente se le había salido y que tuvo que hacerle así,
volver a agarrar, como agarrar y metérsela así. Así lo contó en su libro, un libro que se llama Así habló Eleazar, que les recomiendo. Tiene muchos datos y ustedes lean, van a juzgar por ustedes mismos, ¿sí? Y hay mucho que leer, hay mucho que aprender. Dicha cifra era la que Daki no pudo leer correctamente, y estas reglas del cuneiforme nos dice que eran muy diferentes, ¿no? O sea, se leía diferente, ¿sí? O sea, que eran 55 y 2 veces, ¿no? Eso está muy raro. Pero, o sea, nos da pistas, ¿sí? De cómo se leían las lenguas antiguas. Se leían de otra forma, ¿sí? Muchos símbolos modernos ahora, los cures lo han cambiado, ¿sí? Lo han estado cambiando. Daniel nos cuenta en sus libros también cómo era en la antigüedad cómo se dieron algunos de esos cambios, ¿sí? En el sánscrito, en lenguas. De hecho, el sánscrito es especial porque dice que el sánscrito no fue creado por los Vede. O sea que el sánscrito de hecho ahí viene el nombre de la escritura también, ¿no? El Kiritu, ¿sí? Pero era escritura sagrada o santa, ¿sí? Pero dice que ese idioma fue transmitido, ¿sí? O sea, fue enseñado, pero no fue enseñado, no lo enseñó nadie, ni siquiera Margot. O sea, los payos ahí lo aprendieron, ¿sí? Les fue recibido, o sea, fue una revelación, ¿sí? Entonces, por eso es muy interesante leer los libros de Daniel. Esos libros complementan todo, porque él continuó investigando a partir de toda la investigación de su hacedor, ¿sí? Se los recomiendo leerlos, ¿sí? El último, aunque sea, que es el único que está disponible, creo es el diccionario de la lengua celeste y de los pueblos de la tierra, algo así. Es un diccionario muy completo, ¿sí? Se los recomiendo, por favor. Si pueden comprarlo, cómprenlo. El correo es stiediciones@gmail.com. Dice, sin embargo, Tito pensaba, pues, dormir bien tranquilo por muchos años que viviera, porque él sabía la fecha. O sea, él tenía una copia donde él sí sabía cuándo era la fecha, ¿no? Sin embargo, aquella declaración de Tito tuvo una gran resonancia en Roma, alcanzando igualmente a los más recónditos rincones de las tierras de los Vede y de los Payos. Tito y el Peiduru iban a obtener así, gracias al Mesías, una fama inesperada. Daki llegó a Roma en el año 109 para estar ya en la ciudad, nada más empezar el año 110 de Troya. Recuerden que el año nuevo Vede era el 26 de diciembre. Entonces, él ya estaba allí, en el 109. El pare Pantificis. Pantificis significa que quiere hacer la panta. Pantaficis. Ficis es como fer, ¿no? Facer. En portugués es hacer, ¿no? Accedió a que este año 110 se considerara según el calendario de los Vede, ya que el nuevo calendario pagano correspondía al año 69 y 70 de Roma, ya que de la fundación de Roma, ¿no? Además, si los años Vede empezaban en diciembre actual, los años payos lo hacían en el mes de marzo, también actual. Y yo creo que era el 20 de marzo, el 21 de marzo, ¿sí? El día de la primavera, el solsticio, ¿sí? En el curso del año 110, Daki podría ir y venir por las calles de la capital del tercer imperio de los pares, sin correr riesgo alguno. Las autoridades romanas insistían. Era lógico que fuera él quien debiera presenciar si efectivamente ocurría el milagro de la segunda resurrección de Dios. Daki quedaba así como prisionero de sus propias palabras. Tito ya no le permitiría salir de la ciudad de Roma sin probar plenamente todo cuanto decía. De lo contrario, debería admitir su fracaso.
Si el Peiduro no fuera capaz de encontrar ese romano en medio de tantos romanos, él mismo tendría que admitir ser un vulgar charlatán, o bien reconocer la falsedad de su religión, y esto último quería lograrlo a toda costa el padre Tito. Como el Peiduro no tuvo ningún reparo en proclamar en las tierras de la Gole que el nombre de Roma estaría unido al del Mesías por razón de su nacimiento, su puesto estaba en Roma y en ningún sitio más. Tito no negaba la lectura clara del nombre de Roma o de Román en la antigua Bibele, escrita más de 6500 años antes de la fundación de Roma. Pero esto le parecía una cosa tan contradictoria que daba como imposible fuera cierta. Para él era algo incomprensible y así lo había manifestado repetidas veces. En este momento vamos a terminar este video. Les continuaré haciendo una segunda parte el día de mañana. Fue juzgado Peiduro. Fue un juicio que le hicieron y aquí intervendría el famoso Pilatos, ¿sí? Pero era en esos tiempos, ¿sí? 3400, 3500 antes de Cristo. Hoy que sería el viernes de Dolores, ¿no? Es toda una mentira, ¿no? Toda una historia. Eso no fue nada de eso cierto ni nada, son solo símbolos usados y reutilizados, símbolos paganos mezclados con símbolos vere, ¿sí? Pero simplemente son refritos de refritos, ¿no? Bueno, les agradezco su paciencia y por favor escúchenos el día de mañana y les deseo que Dios ve, les ilumine su entendimiento. Gora Alexandre Eleazar, Gora Dios ve. Hasta la próxima.